Desde la primera vez que vio a aquella joven en su aula, Humberto sintió un extraño temblor, algo que no había experimentado en años. Era un hombre de 68 años, jubilado de su carrera como ingeniero, pero que aún enseñaba en la universidad para mantener la mente ocupada y el corazón activo. Casado desde hacía más de 40 años con Mercedes, su compañera de vida, jamás se había permitido otra mirada ni otro pensamiento hacia alguien más. Hasta que apareció Cecilia, una alumna de apenas 22 años, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier salón. Todo comenzó de manera inocente, o al menos así se lo repitió Humberto. Cecilia siempre se sentaba en primera fila, con sus ojos claros fijos en él, atenta a cada palabra. Él interpretó su entusiasmo como interés en la asignatura. Pero pronto sus conversaciones se trasladaron fuera de la clase. Primero fue un café, luego una caminata por el campus. Humberto, quien se había sentido invisible durante años, experimentaba una vitalidad que lo desconcertaba y lo hacía sentir joven de nuevo. Mercedes comenzó a notar cambios en él. Llegaba a casa más tarde de lo usual, susurrando excusas sobre reuniones y nuevos proyectos. Sin embargo, lo que la inquietaba no eran sus ausencias, sino la manera en que su esposo, siempre tranquilo, ahora se preocupaba más por su apariencia, por la manera en que se peinaba, por la ropa que usaba. Una noche, mientras Mercedes recogía la ropa sucia, encontró en uno de sus bolsillos un pequeño papel con un mensaje: «Gracias por hoy, Humberto. Nunca olvidaré esta tarde». Fue en ese momento cuando el mundo de Mercedes comenzó a desmoronarse. Humberto sentía que había vuelto a vivir. Cada vez que veía a Cecilia, olvidaba su edad, sus responsabilidades e incluso sus principios. Las conversaciones que compartían, las risas, las confidencias. Todo era un peligroso juego de juventud que él, en el fondo, sabía que no debería estar jugando, pero estaba atrapado en una red tejida de emoción y negación. Mientras tanto, Mercedes comenzó a investigarlo discretamente. No era la primera vez que escuchaba historias de hombres de su edad que caían en brazos de mujeres jóvenes en busca de aventuras pasajeras, pero jamás creyó que eso le pudiera ocurrir a ellos. Sin embargo, las señales estaban ahí, inconfundibles, los mensajes que él escondía, las llamadas que cortaba bruscamente y esa sonrisa que ella ya no reconocía. Una tarde, Mercedes decidió seguir a Humberto hasta la universidad. Con el corazón roto y el alma llena de sospechas, lo vio en la cafetería del campus, sentado frente a Cecilia, riendo como hacía años que no reía con ella. Los observó desde la distancia, tratando de comprender en qué momento su esposo había dejado de ser suyo. La traición era evidente, pero Mercedes, orgullosa y digna, decidió no enfrentarlo en público. En su lugar, volvió a casa, esperando el momento perfecto para la confrontación. Esa noche, mientras Humberto cenaba en silencio, Mercedes le habló sin rodeos: «Dime, Humberto, ¿quién es Cecilia?». Él la miró con una mezcla de sorpresa y pánico. Trató de negarlo, de desviar el tema, pero Mercedes lo interrumpió con una frialdad que lo heló hasta los huesos. «No me mientas, te vi con ella esta tarde». Humberto no pudo decir nada. Sabía que cualquier excusa sería inútil. Mercedes, en cambio, lo miró fijamente con una mezcla de dolor y compasión. «Pensé que éramos un equipo, que todo lo que habíamos construido era suficiente», le dijo con la voz quebrada. «Pero parece que una chica de 22 años tiene más poder sobre ti que los 40 años que compartimos». A la mañana siguiente, Humberto se despertó solo. Mercedes había dejado la casa, llevándose solo lo necesario. Dejó una nota en la que le explicaba que necesitaba tiempo para pensar, para decidir si su amor podía superar esta traición. Humberto, devastado, se dio cuenta de que su aventura había tenido un precio que jamás imaginó. Sin Mercedes, su hogar se sentía vacío, sus logros insignificantes y su vida hueca. Intentó continuar su vida, pero todo había cambiado. Sus amigos le daban la espalda, sus hijos apenas le dirigían la palabra y él, a solas en su casa, no encontraba consuelo. Cecilia, quien pronto se enteró del caos que había causado,
Se alejó, viéndolo solo como un hombre mayor que había sacrificado demasiado por una ilusión. Mercedes regresó a casa una tarde, no para quedarse, sino para ver a Humberto una última vez. La puerta, que aún conservaba las marcas de los años de su vida juntos, se abrió con un crujido y Mercedes avanzó por el pasillo con pasos firmes, conteniendo la mezcla de emociones que la invadía. Humberto la esperaba en el salón, sentado en su silla favorita, con una expresión que reflejaba su pena y arrepentimiento. Los días sin ella habían borrado de su rostro cualquier rastro de vigor y energía, era como si la traición hubiera absorbido su vitalidad y ahora parecía un hombre completamente derrotado. Mercedes se acercó y, en silencio, observó los ojos del hombre que alguna vez había sido su mundo entero. Humberto se levantó lentamente, apoyándose en el brazo de la silla, y sin apartar la vista de ella, habló con la voz quebrada: Mercedes, cometí un error. Te he perdido, y no sé si alguna vez podré perdonarme por lo que te hice. Ella, manteniendo una calma que casi asustaba, lo escuchó en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Finalmente, respiró profundo, como si estuviera buscando fuerzas para dar el siguiente paso. Humberto dijo en voz baja pero con firmeza: el daño que causaste no se va a desvanecer solo porque lo lamento. Nos destruiste, y lo que más me duele es que, después de tantos años juntos, no pensaste en lo que estabas arriesgando. La confesión de Humberto fue más profunda de lo que Mercedes imaginaba. Él le reveló que su vida con Cecilia había sido una ilusión. Una especie de intento por aferrarse a su juventud que en realidad no le pertenecía. Pero cuando volvió a mirarla, vio que Mercedes no mostraba señales de compasión. Ella lo observaba con una mezcla de pena y resignación. Tú buscaste una segunda oportunidad en brazos de otra persona, Humberto, pero la vida no siempre concede segundas oportunidades donde realmente importan. Humberto, al comprender la realidad de sus palabras, se dejó caer en su silla, abatido. Mercedes se acercó a la ventana, observando el jardín que habían construido juntos. Recordó los años felices, los momentos de risa y complicidad, y un atisbo de tristeza se reflejó en su rostro. Era doloroso ver que todo había terminado así, y sin embargo, sabía que no podía darle lo que él le pedía. Su confianza estaba rota. Mercedes comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y le lanzó una última mirada, una mezcla de compasión y severidad. Cuida de ti, Humberto, y no me busques. No necesitamos seguir haciéndonos daño. Humberto permaneció sentado, observando cómo la figura de Mercedes desaparecía por la puerta. Sintió un vacío abismal, como si ella se hubiera llevado con ella la última chispa de su humanidad. Aquel silencio lo envolvió por completo, y el peso de su soledad se volvió insoportable. Semanas después, en medio de la madrugada, el teléfono de Humberto sonó, sacándolo de su inquieto sueño. A esas alturas, cualquier sonido inesperado le causaba una profunda ansiedad. Se levantó con torpeza y atendió la llamada con una voz que apenas era un susurro. ¿Humberto? La voz al otro lado de la línea sonaba conocida, pero él no podía ubicarla de inmediato. Sí, ¿quién habla?, respondió, confundido. Soy Cecilia. Necesito hablar contigo. Es urgente. Humberto sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Por qué Cecilia lo contactaba después de semanas de silencio? Desde que Mercedes lo había dejado, él había cortado todo contacto con Cecilia, convencido de que aquello era lo mejor para ambos. Sin embargo, la llamada de Cecilia a altas horas de la noche presagiaba algo extraño. Se citaron en un café discreto de la ciudad. Humberto, nervioso, llegó antes de la hora acordada. A los pocos minutos, Cecilia apareció con una expresión que él no reconocía, su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un miedo profundo. Se sentó frente a él y, sin rodeos, le confesó lo que había estado ocultando. Humberto, estoy en problemas, le dijo en un susurro. No sé a quién más acudir. Cecilia comenzó a explicarle que, al terminar su relación, alguien comenzó a seguirla, a amenazarla y a acosarla. Primero, fueron mensajes anónimos y llamadas nocturnas. Luego, alguien comenzó a dejar objetos fuera de su casa. Fotos de ellos juntos, fragmentos de conversaciones privadas, incluso objetos personales de Humberto. Alguien sabía demasiado. Humberto,
dijo Cecilia, con voz temblorosa. Creo que Mercedes lo sabe todo, más de lo que imaginamos. La sangre se le heló a Humberto. La idea de que Mercedes hubiera llegado tan lejos en su ira le parecía imposible. Y sin embargo, una duda crecía en su mente. ¿Era posible que alguien estuviera tomando venganza por la traición? Cecilia le mostró uno de los mensajes y Humberto sintió un escalofrío. Tus secretos no se quedarán en la oscuridad. Ambos lo pagarán caro, decía el mensaje. El tono amenazante era claro, y Humberto sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Sería Mercedes capaz de llegar a ese extremo? ¿O había alguien más en la oscuridad observando, esperando el momento para revelarse? Aquella noche, al regresar a casa, Humberto no pudo dormir. Los sonidos de la casa le parecían susurros, sombras de sus propios secretos que amenazaban con salir a la luz.